Seguimos en esta serie titulada Prioridades, y hay un texto bíblico que me imagino, pienso, creo y tengo fe de que usted ya lo está aprendiendo de memoria, pero por las dudas lo vamos a repetir. Es en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repetimos ahora sí todos juntos en voz alta y decimos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy quiero hablarles sobre una de las prioridades, es la prioridad de cumplir con Dios. En la palabra de Dios encontramos extraordinarias historias que bien vamos a analizar hoy una de ellas, y es fácilmente aplicable a nuestras vidas al día de hoy. En el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Elías, y por medio del profeta Elías, los cielos se abrieron o los cielos se cerraron. Es decir, por medio de la palabra del profeta, él dijo: por 3 años no va a llover. Por 3 años no va a caer una gota del cielo. Es más, ni el rocío mojará el campo. Por esa palabra que dio ese profeta, trajo indudablemente una extrema sequía en toda la región. Imagínese por un momento que por meses no llueva. Ahora por 3 años, por un periodo de 3 años, no hubo lluvia, ni tampoco hubo rocío. El profeta, por haber dicho esas cosas y haber dicho otras profecías, se tuvo que ir a un arroyo alejado, y Dios le dijo: toma del agua del arroyo, aliméntate allí o bebe allí. Y Dios le proveyó, a través de los cuervos, le llevaban alimento. Una historia media rara, extraña, difícil a veces de comprender, pero muchas veces la palabra de Dios es así. Pero era tal la sequía que el arroyo donde estaba el profeta Elías se secó. Y dice: bueno, ¿y ahora? Entonces Dios le habla al profeta y le dice que se mueva a otra ciudad, que debía de trasladarse a una aldea llamada Sarepta. Pero en aquella aldea, en la aldea de Sarepta, vivía una mujer viuda, monoparental, que no la estaba pasando muy bien. Todo era pobreza, todo estaba mal, porque toda la región estaba mal. Pero Dios le habla al profeta y le dice de esta forma: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Le he ordenado a una viuda que te alimente. Días pasados hemos hablado de una tal Ruth, que Dios le hablaba a un tal Boaz, a alguien que Ruth no conocía, y Dios estaba haciendo un plan por allá, pero Ruth no sabía. Del mismo modo aquí, Dios le habla al profeta Elías y le dice: yo ya hablé con una mujer, una viuda de allá, así que ella te va a alimentar, ve para aquella ciudad. Por lo tanto, yo, usted y todo el mundo, y me imagino que Elías diría: seguramente es una viuda de buen pasar económico. En toda la región no hay lluvia, y en toda la región se ha perdido la cosecha, y en toda la región no hay alimento. Y el Señor me dice: voy a ir y encontrarme con una viuda y que me va a alimentar. Todos pensamos: es una viuda que tiene medios económicos, tienen recursos. No creo que sea algo extraño no pensar de esa manera. Por lo tanto, Elías va camino a esta aldea, y al llegar a las puertas de la aldea encuentra a esta mujer. La encuentra y él se da cuenta que es ella. Y lo primero que Elías le pide a esta señora, le dice: ¿me podrías traer una taza de agua? Indudablemente en la sequía necesitamos hidratarnos. No era la excepción Elías. Por lo tanto, le pide una taza de agua, y cuando la mujer va a buscar el agua, el profeta también le dice: también tráeme un bocado de pan.
Nunca Dios te pedirá lo que no tienes. Tampoco Dios te va a pedir lo que te sobra. Muchas veces Dios te va a pedir lo justo que más te duele. Dios va a hablar a tu corazón y te va a pedir algo que hagas justo en lo que más te duele. ¿Por qué digo esto? Porque veamos el contexto. Es una mujer viuda, monoparental, con un muchacho, con un hijo. Había hambre en toda la región. Significa que esa mujer tenía un presente totalmente triste y un futuro sin futuro. No tenía futuro. Ahora se presenta un hombre que ella no conoce, que ella no sabe quién es, viene de otra ciudad, su idioma, indudablemente, el tinte, el color, la tonada de su palabra no era de su región, y viene a pedirme agua a mí, justo a mí. Y también, si faltare un detalle, también me pide que le dé de comer. Pero quiero decirte una cosa, como Dios habló a Elías, también Dios habló a la viuda. Los dos están conectados con el mismo Dios. Los dos están conectados con el mismo Dios. Cuando usted y yo buscamos de la parte de Dios, de su presencia, de su gracia, de su unción, buscamos de su favor, de su misericordia, buscamos el oportuno socorro, buscamos respuesta a nuestras oraciones. Dios está moviendo en algún otro lugar también un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios que también está clamando en la misma dirección. Y en algún momento Dios tiene el placer, el gusto de ponernos en contacto, de ponernos en el mismo camino y llegar a conocernos. Cuando usted, soltero o soltera, ora al Señor por su cónyuge, por su pareja, y usted está orando a Dios, sepa que hay otro hombre o mujer por allá orando exactamente al mismo Dios por el mismo tema. Y en algún momento, cuando Dios tiene el gusto y el placer de conectarlos a ustedes, usted va a decir, esta es la respuesta a mi oración. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, pero también habló al corazón de la otra persona. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? Miramos muchas veces a la viuda, la situación de ella, pero debemos mirar también al profeta. Un hombre que llega a una ciudad desconocida, hablando con una mujer desconocida, a una aldea que él no era de esa zona, y de pronto sabe el profeta que hay hambre por todos lados, y llegarse a una viuda que indudablemente sus ropas externas, el color de sus cabellos, dirían el estado económico financiero de ella, y él le tenía que decir, dame agua y también algo de comer. El profeta lo hace no por lo que los ojos ven, sino lo hace por obediencia a lo que Dios le dijo a él. Porque si fuéramos nosotros, usted, yo y Elías, que no se movería bajo la obediencia a Dios, viendo a una señora así, le diría, ok, discúlpeme, perdone, quizás me equivoqué, no oí bien el mensaje de Dios, pero Elías se mueve bajo la obediencia de Dios. Y el profeta, al moverse así, le dice a la mujer, dame agua y dame pan. Pero la mujer le da una explicación y le dice, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. No hay mejores palabras para expresar de una manera correcta la situación de esta mujer. En otras palabras, no tengo nada, no tengo casi nada. De harina tengo un puñado, algo, casi nada. Y de aceite tendríamos que ver si logro juntar algo. Allá en el fondo del jarro, en el fondo de este recipiente, quedó algo muy, muy poquito. Elías podría haber dicho, en base a tus palabras, creo que aquí no hay ni agua ni pan. No tengo nada que hacer aquí. Tengo que darme la media vuelta e irme.
Pero algo que debemos entender de que esa es la foto del día. Ese es lo que Elías estaba viendo. Usted y yo podríamos estar viendo y oyendo. Pero si estamos bajo obediencia a la palabra de Dios, no nos guiamos en función a lo que vemos, ni tampoco tratamos de cambiar la situación. Decirle, bueno, yo sé que Dios me dijo que usted me va a proveer, pero vamos a cambiar la cosa. Yo creo que usted no tiene financieramente los recursos como para hacerlo. E intentamos hacerle cambiar el plan de Dios. No nos vamos a mover por lo que vemos. Vamos a movernos en obediencia. Diga conmigo, no me muevo. Repita conmigo, no me muevo por lo que veo, me moveré en obediencia. Porque es ahí el secreto. Es justo ahí el secreto. Pero Elías optó por colocar a Dios como su prioridad. No sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cómo la viuda lo va a hacer, pero yo opto para que Dios haga un milagro en obediencia a mí, a mi obediencia para con Él. Y esto lo encontramos, esta historia, en el libro de Primera Reyes, capítulo 17. Y el verso 13 dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, le dijo a la mujer, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. ¿Habré yo comprendido bien y todo en el término y en el plazo justo? Porque si yo le doy la comida primero a él, ni siquiera nos queda para nosotros. Y ya le dije a este hombre que voy a cocinar el último plato y después no tenemos más nada. Lo después nos espera la muerte, no queda otra. Pero aquí el profeta le dice, primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, escuche bien, ya comenzó a decirle el profeta, te va a sobrar, te va a sobrar. Y es ahí el instante cuando usted debe prestar atención, apagar el ruido del mundo y escuchar la fina y delicada voz de Dios decirte, pon primero a mí y luego lo que te sobre será para ti. No lo que te falte, no lo que yo me lo comí, sino lo que te sobre será comida para ti y para tu hijo. Es más, el profeta le abre una profecía y le dice, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes. ¿Cuántos quisieran tener siempre harina y aceite en sus recipientes? Qué casualidad, está hablando de harina que fabrica pan y el aceite. El pan y el aceite, la presencia del Señor y el Espíritu Santo. No te va a faltar, no te va a faltar. Repito, no te va a faltar su presencia y su Espíritu Santo cuando pones la prioridad en el Señor. Ella podría decir, no, yo me equivoqué, no sé, esto es una locura, no sé, hijo, venga, comamos de este pan juntos y luego moriremos. Y seguramente hubiera sucedido así. Pero el profeta le dijo, ve, haz como lo has dicho y dame primero a mí y luego lo que sobra para ti, para tu hijo, pero siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, plural. Yo creo que Dios es claro para el día de hoy. Si ponemos como prioridad las cosas del Señor y buscamos serle obediente a Él, aún en los pequeños detalles, habrá para nosotros y sobra aún para los demás. Habrá alimento, harina y aceite en nuestros recipientes. Y el profeta le dijo, no es solo para el momento, para que fabriques un pancito para mí, para ti, para tu hijo, y luego realmente sí, se va a acabar. No, le dice, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Eso Dios te está diciendo en este momento.
Puede que falte a todo el resto, pero a ti no te va a faltar. Habrá hambruna, habrá sequía, habrá escasez a todo el mundo, pero en tu frasco, en tu recipiente, habrá siempre harina y aceite, porque tú has puesto en prioridad el reino de Dios. Amén. Dale un aplauso a Él. Aleluya. A veces nos preguntamos qué pasaría por la mente de esa mujer. ¿Será que pongo, no pongo prioridad? ¿Por qué no me sobra primero y con eso yo hago para el profeta y estamos todos tranquilos? ¿Por qué no hacemos las inversiones al revés? ¿Por qué el Señor no me provee primero antes de ponerme a prueba? Pero tanto la mujer como el profeta fueron puestos a prueba. Ahora ella pensaría exactamente lo mismo que usted y yo pensamos hoy. ¿Pongo a Dios en primer lugar? Sí, claro, pastor, cuente con... Sí. ¿Prefieres anular un viaje, un paseo, o pones la prioridad de la iglesia? Ah, pastor. ¿Usted piensa ser primero generoso y con lo que le sobra alimentarse? ¿O primero yo me alimento y con lo que me sobra veré si soy generoso? Cuando somos amantes de Dios, hay una prioridad que cambia. Primero es el reino de Dios y su justicia. Primero ponemos las cosas de Dios. Frente a un problema, una situación adversa, ¿cuál es mi reacción? ¿Insultar y maldecir y echarle la culpa a todo el mundo? ¿O mi primera reacción es doblar mis rodillas y decirle, Señor, hasta acá estoy, no sé cómo hacemos, Señor? Porque insultar es fácil, abandonar es fácil, echarle la culpa a los demás es fácil. Pero si yo doblo mis rodillas y digo, Señor, no voy a hablar con nadie, voy a hablar contigo, esa es mi prioridad. Y cuando te va bien, tienes la costumbre de decir, bueno, me va bien porque yo soy inteligente. Mira la casa, el auto, el viaje, lo que tengo. Bueno, me lo he ganado, yo tengo capacidad, tengo inteligencia. O lo primero que tú dices, gracias Señor, es tu mano, tu obra, tu misericordia, es tu don, tu talento, tu gracia, tu favor sobre mi vida. Lo demás es material, va y viene, pero gracias. ¿Cuál es tu actitud? Porque es ahí el detalle que quiero que pensemos en esta hora. Puede que suene agresivo, pero cuando cumple año tu hijo o tu hija, ¿eres capaz de anular el cumpleaños porque hay una reunión especial? ¿O eres capaz de anular el culto porque cumple año tu hija? Esto le está tocando a más de uno, ¿eh? No hay ningún amén, está todo silencio. Porque es fácil leer en la Escritura una viuda que no tenía nada y lo poquito que tenía lo entregó al Señor. Y cuando nos toca a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho poner prioridad al Señor. Nos cuesta mucho desviar el vehículo para ir a visitar al necesitado. Nos cuesta mucho comprar una mercadería que sé que la vamos a donar, pero que no esté vencida, que no esté rota, que no esté fallada, sino algo bueno, agradable, perfecto. Y eso lo voy a donar a alguien que realmente lo necesita. Me cuesta mucho disponer, sea el dinero, el tiempo, mi capacidad, mi habilidad para ponerlo al servicio del Señor. Me cuesta mucho porque me enseñaron, la sociedad me enseñó, primero yo y lo que me sobra, quizás, probablemente, el Señor. Y el Señor me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por eso en esta noche yo sé, el cerebro está trabajando, el Espíritu Santo me está ayudando en este momento de una manera increíble, porque tenemos que hacer un giro de 180 grados, hay que darle vuelta a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a las acciones de nuestro corazón para fijar nuestra prioridad en cumplir al Señor su pedido. Así que el versículo 15 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Repita conmigo, muchos días.
Verso 16, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Yo ahora me imagino, porque sigo con mi imaginación, siguió siendo pobre, siguió siendo viuda, siguió teniendo su hijo, pero saldría por el barrio y todas sus vecinas, sus amigos, que antes podrían decir, bueno, yo tengo, yo soy, yo valgo, yo soy importante, no tenían harina ni aceite. Y ella podría volver a su casa. Cada día, abrir el recipiente y decir, es un milagro, hay harina. Abro el otro recipiente, oh, sigue habiendo aceite. Hijo, ¿quieres doble porción de pan? No hay problema, el Señor va a tener que hacer un doble milagro. Y lo hace y sigue habiendo. Profeta, ¿usted tiene hambre? Le hago pan. Bueno, hacemos pan. Pero los vecinos no tenían olor a pan. Los vecinos, los amigos, los familiares, no había olor a pan en sus casas. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Cuando tú fijas tu mirada, tu propósito, tu prioridad en el Señor, tu ambiente cambia. La atmósfera en tu casa es diferente. Hay abundancia, no sobra, no cambias de casa, ni de auto, ni de viaje, no, pero hay un perfume totalmente diferente. Es la presencia de Dios diciéndote, porque fuiste fiel en lo poco, yo me encargo de multiplicarte todos los días. Cada instante que saques harina, saques aceite, yo lo multiplico. Y el profeta dijo allí, dice, y fue alimentado ella, su familia y Elías también, porque Dios le había prometido que se iba a alimentar por una viuda. Ahora, insisto, a todos les puede faltar, pero a ti no te va a faltar la bendición. Es una promesa de Dios, es una promesa de Dios. Dios te dice en esta hora, ponme a mí, por favor, ponme a mí en prioridad. Ponme a mí en primer lugar. Si vas a pensar en algo, piensa en mí primero y luego el resto. Si vas a hacer algo, hazlo primero para mí y luego el resto será añadido. Y yo no te puedo prometer, la Biblia lo dice. Yo te prometo, habrá abundancia durante muchos días. Muchos días de cielos abiertos, muchos días de sequía afuera, pero bendición en casa. Muchos días de conflicto afuera, pero bendición y paz en casa. Muchos días de vasijas vacías afuera, pero vasijas llenas dentro de casa. ¿Cuántos buscarán de tu casa, de tu presencia y te van a preguntar, ¿qué hiciste? No en qué universidad estudiaste, no en qué familia vienes, de qué país vienes, de qué región vienes. No, ¿qué es lo que hiciste? Y lo primero que tienes que decir, yo busqué al Señor en prioridad y Él oyó mi voz. Y ahora usted puede ver el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué los demás caen enfermos y uno se mantiene sano? Porque hay una bendición. ¿Por qué a todos les falta y a uno les sobra? ¿Por qué? Porque hay una bendición. ¿Por qué todos buscan y por qué solo pocos lo encuentran? Porque hay una bendición. ¿Cuál es? Buscad primeramente el reino de Dios. Vas a hacer algo, hazlo primero para el Señor. Indudablemente que pruebas y luchas todos tenemos. Ahora, si colocamos al Señor en primer lugar, somos más que vencedores. Diga conmigo, somos más que vencedores. Si usted lo cree, dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escuche bien, el texto te está advirtiendo que pasarás por las aguas, pasarás por los ríos, pasarás por el fuego.
No te está diciendo, si en algún caso, en alguno de ustedes, casualmente, quizás o probablemente pase en alguna situación por el fuego, yo estaré contigo. No dice eso. Dice que pasarás por el fuego. Pasarás por las aguas, por los ríos. Pasarás por prueba. Pasarás, te guste o no te guste, tarde o temprano, pasarás por la prueba. Pasarás por la dificultad. Pero la confianza es que yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando nosotros ponemos la prioridad en el Señor pone su prioridad en nosotros. Si yo busco en primer lugar el reino de Dios me pone a mí en primer lugar. Cuando pase por las aguas no tendré conflicto ni problema porque Él estará conmigo. Porque yo le fui fiel, porque yo busqué su amistad, yo busqué ponerlo a Él en prioridad. Él estará conmigo. Por eso el texto dice, yo estaré conmigo y si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. En otras versiones dice, ni el olor a humo tendrás. ¿Cuántos en este preciso instante en la sociedad están con una angustia, tristeza, depresión? Porque algo sucedió en el pasado y hoy están atribulados, confundidos. Es ese olor al problema. Mas nosotros decimos, gracias Señor, el problema pasó, tú me sacaste victorioso, soy más que vencedor. Ya ni olor de problema tengo, soy una nueva criatura en Él. En Él todas las cosas son hechas nuevas y soy más que vencedor. Amén.